La historia comienza cuando el Señor escucha los graves pecados cometidos en Sodoma y Gomorra. Su decadencia moral y su flagrante desobediencia ofenden la santidad divina. La paciencia de Dios se agota a medida que sus gritos de corrupción llenan el cielo. Génesis 6:20 de la tarde -21. Este escenario establece el contexto de la justicia divina enfrentándose al pecado humano, resaltando la seriedad con la que Dios contempla el pecado, pero también su eterno deseo compasivo de que las personas se arrepientan. Dios revela a Abraham su plan de visitar esas ciudades para juzgar su maldad en carne propia. Abraham, fiel en su papel de intercesor, comienza a suplicar por misericordia, mostrando una profunda relación con Dios. Aquí, la misericordia divina y la defensa humana se entrelazan, ilustrando la esperanza de salvación incluso ante un juicio inminente. El plan divino deja claro que la justicia de Dios se combina con su misericordia, ofreciendo siempre oportunidades para que prevalezca la compasión. Dos ángeles, mensajeros divinos, llegan a Sodoma y se encuentran con Lot, el sobrino de Abraham. Lot los recibe con miedo y mucho respeto, reconociendo la presencia divina entre los mortales. La llegada de estos ángeles muestra cómo Dios sigue involucrándose en los asuntos humanos y se preocupa por las almas justas en medio de un mundo lleno de maldad. La ciudad está cargada de tensión, sumida en la corrupción, pero también aparecen momentos de gracia a través de la hospitalidad y testigos de justicia. La maldad de la comunidad alcanza nuevas profundidades cuando los hombres de Sodoma intentan atacar a los ángeles, revelando la corrupción de la ciudad y la magnitud del malestar divino. La valiente posición de Lot desafía la violencia de la multitud, mostrando fe y rectitud. Este incidente nos recuerda lo peligroso que es caer en la corrupción moral y el llamado de Dios a la fidelidad y la justicia. Nos enseña que el juicio divino está fundamentado en la justicia, y que los justos deben levantarse contra el mal. Mientras el juicio divino se acerca, los ángeles advierten a Lot que huya con su familia, haciendo énfasis en la misericordia de Dios. La destrucción es inminente. Fuego y azufre llueven sobre Sodoma y Gomorra, reduciendo las ciudades a cenizas y humo. Este acto reafirma la soberanía y justicia de Dios, dándonos una advertencia sobre las consecuencias del pecado sin control, pero también mostrando su disposición a salvar a los fieles en medio del desastre. La escena termina con una reflexión sobre la justicia divina entrelazada con misericordia, recordándonos la importancia de la obediencia y la rectitud. El llamado inicial de Dios a Abraham, quien más tarde sería Abraham, marca un momento clave de la gracia divina. Dios le promete convertirlo en el padre de muchas naciones y establece un pacto sagrado basado en la confianza y la obediencia. Este pacto refleja el compromiso de Dios de bendecir y proteger a aquellos que le son fieles, demostrando su misericordia. También nos anticipa la paciencia divina, que retrasa el juicio para dar a la humanidad oportunidades de arrepentirse. En Génesis 15, Dios confirma su promesa a través de un solemne pacto sellado con símbolos divinos, una antorcha ardiendo y un horno humeante que pasan entre animales sacrificados. Esto simboliza el compromiso firme de Dios, su soberanía y el acto de cortar un pacto. Nos muestra que sus promesas están garantizadas por su propio honor, reforzando la importancia de confiar, tener fe y reconocer la fidelidad divina. La historia se profundiza cuando Dios le promete a Abraham que tendrá descendientes y una tierra propia. Su fe es puesta a prueba cuando Abraham intercede por los justos de Sodoma, suplicándole a Dios misericordia y justicia al mismo tiempo. La valiente intervención de Abraham muestra que, según la Biblia, la oración de los creyentes puede influir en las acciones divinas, y que la justicia de Dios siempre está acompañada de misericordia por el bienestar de los justos. Las acciones de Dios con Abraham revelan su plan eterno de salvación, anticipando la llegada de un Salvador. Los descendientes de Abraham serán los portadores del pacto, pero su obediencia es fundamental para que esa promesa se cumpla. Esta historia divina es una constante conversación de confianza, paciencia y justicia divina, que finalmente apunta hacia Cristo, como el cumplimiento de la promesa inquebrantable de Dios de salvarnos. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda con fuerza las consecuencias de apartarnos de los mandamientos divinos. Pero también resalta la importancia de la rectitud y la obediencia fiel en el plan de Dios. El pacto nos enseña que la justicia de Dios siempre está fundamentada en su amor y en su deseo de salvar a la humanidad, inspirando a los creyentes a buscar la rectitud y a confiar en su misericordia infinita.
Las ciudades de Sodoma y Gomorra representan el estado caído de la humanidad cuando la corrupción moral alcanza su punto máximo. Sus habitantes se entregan a la violencia, la avaricia, la falta de hospitalidad y la inmoralidad sexual, profanando la creación de Dios, Ezequiel 4:49 de la tarde. Esta corrupción desafía la justicia divina, poniendo a prueba la paciencia de Dios y su deseo de salvar a todos, incluso a estas ciudades malvadas. La historia nos advierte que el pecado tiene un poder destructivo si no se combate a tiempo. La ley moral de Dios se pone de manifiesto a través de la historia de Lot y su familia. Ellos son los remanentes justos en medio de una sociedad corrupta. Aunque intentan vivir rectamente, están rodeados por un mal que lo impregna todo. El juicio divino nos recuerda lo grave que es el pecado, pero también la esperanza de que la justicia y la misericordia de Dios pueden existir en medio del caos. La intervención de los ángeles en Sodoma es un claro ejemplo de la misericordia divina hacia los justos. Cuando la destrucción se acerca, la gracia de Dios ofrece una salida. Lot y su familia huyen, demostrando que la justicia divina no es ciega, sino que está basada en la misericordia para los fieles. Nos muestra que Dios anticipa el arrepentimiento humano y está dispuesto a salvar, incluso en medio de la sombra del juicio. La destrucción ardiente simboliza la justicia divina, pero también el orden sagrado de la ley de Dios. El fuego que cae del cielo representa el juicio justo de Dios, una advertencia de lo grave que es el pecado. Sin embargo, en medio de esto, se refleja también la misericordia divina, al salvar a Lot y a sus hijas, mostrando que siempre hay esperanza de salvación si somos fieles. El desastre deja un paisaje de desolación y ceniza, un recordatorio contundente de la justicia divina. La destrucción nos enseña que el pecado tiene consecuencias, pero también que la justicia de Dios siempre está unida a su misericordia, llamando a los creyentes al arrepentimiento y a la santidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de vivir en consonancia con la voluntad de Dios. En este capítulo exploramos dos grandes temas, la justicia divina y la misericordia divina. Mostramos que el juicio de Dios no es algo al azar, sino que está fundamentado en la rectitud. Su misericordia siempre espera el arrepentimiento, pero su justicia, al final, reafirma la importancia de la justicia y la rectitud. La historia nos recuerda que la justicia de Dios exige santidad, mientras que su misericordia nos brinda la oportunidad de redención. Figuras bíblicas como Abraham, Lot e incluso los ángeles muestran distintas formas de responder a la justicia divina: fe, obediencia e intercesión. Sus acciones nos enseñan cómo deben actuar los creyentes, confiar en la justicia y misericordia de Dios y actuar con rectitud. Sus historias nos muestran que la justicia de Dios llama al arrepentimiento y a la humildad ante su autoridad divina. La historia nos recuerda lo importante que es escuchar las advertencias divinas. La huida de Lot nos muestra claramente que los mensajes de Dios requieren una respuesta rápida y obediente. Ignorar la llamada del Señor puede traer destrucción, pero responder con fe y prontitud abre la puerta a la misericordia divina. Esto nos enseña que la salvación a menudo depende de actuar a tiempo, obedeciendo el llamado de Dios. Esta historia nos advierte contra la complacencia en el pecado, mostrando que cometer la misma falta una y otra vez endurece nuestros corazones y alarga la paciencia de Dios. Sin embargo, la disposición de Dios de preservar un remanente demuestra su paciencia infinita y su deseo de que todos sean salvos. La paciencia divina es una invitación a la verdadera compensación y conversión. La historia nos muestra que la justicia de Dios es perfecta y que siempre está motivada por amor, con la intención de restaurar, no solo de castigar. Nos recuerda que la misericordia divina está al alcance de todos los que vuelven a Él en arrepentimiento, reflejando el mensaje central de la historia de la salvación, 1 Juan 1:9. Esto inspira a los católicos y cristianos a buscar la misericordia de Dios a través de la confesión y la fe. La historia nos enseña que obedecer los mandamientos divinos es esencial para alcanzar la salvación. Nos recuerda la importancia de vivir con justicia, mostrando misericordia y amando a nuestro prójimo. Estas enseñanzas eternas reflejan los mandamientos de Cristo y las bienaventuranzas, animándonos a imitar ese amor divino. La destrucción y la desolación que siguieron nos hacen reflexionar con seriedad sobre las graves consecuencias del pecado, pero también nos recuerdan que la justicia divina va de la mano con la misericordia divina. La esperanza sigue viva para todos, la de escoger la rectitud en la vida cotidiana, confiando en la gracia y la misericordia de Dios.
Hoy, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, promoviendo virtudes como la humildad, la obediencia y la compasión. Nos recuerda que el juicio divino siempre va acompañado de paciencia y oración. Los creyentes de hoy están llamados a ser testigos de la misericordia divina en un mundo aún marcado por el pecado, confiando en la justicia eterna y en el amor de Dios. En nuestro mundo de hoy, los símbolos del fuego y el juicio nos invitan a reflexionar sobre la santidad divina. La promesa de salvación para los fieles resuena en la Eucaristía y la reconciliación, apuntando a Cristo, quien es la máxima realización de la misericordia de Dios. La historia nos anima a abrazar el amor de Dios, compartido a través de los sacramentos, y a vivir con rectitud, sabiendo que la justicia divina y la misericordia son verdades inseparables de nuestra fe.